Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, vamos tomando conciencia semana a semana de los efectos de la seca que fue especialmente dura en la última etapa de calores, falta de lluvia, falta de forraje, calores extremos. Siempre decimos que desde el punto de vista, por ejemplo, del servicio, el mes de enero y febrero fueron perdidos. Pero se está tomando conciencia que esto va a tener un impacto importante en el stock ganadero, no de corto plazo. Recordemos que la última medición que disponemos del stock ganadero es la segunda vacunación 2022, que terminó hace poco y que dio 600.000 terneros más. Y no sería raro, no se vacunaron las vacas, pero cuando aparezca el cálculo de stock ganadero el 31 de diciembre, que va a aparecer próximamente, de las autoridades, no sería raro que también hubiera un poquito más de vacas, porque cuesta creer que se hicieron otros 600.000 terneros adicionales con la misma cantidad de vacas. Pero digamos, en el corto plazo sobre el stock, no creo que vayamos a ver ningún resultado, pero ya empezó una liquidación intensa y mortandad de vacas y un despoblamiento en muchas zonas del país donde obligatoriamente hay que bajar la carga, toda la zona, todos los campos, 5, 10, 15, 20%. Eso en algún momento, parte de eso va a faena, parte va a un tercero que lo engorda y lo faena, pero vamos a tener menos stock. Eso se va a expresar, vamos a tener un primer aviso en la segunda vacunación del año 2023 y sobre todo a fin del 2023 cuando se haga el cálculo de stock. En el corto plazo lo que uno ve es que vamos a tener por varios meses más, por lo menos hasta junio o julio, una oferta muy elevada de vacas y una oferta muy elevada de ganado liviano de los filos están más llenos que nunca, por decirlo de alguna manera, por la época del año que estamos. Los filos están, según los últimos datos, alrededor de 1.600.000 cabezas y van camino de lo que fue en los últimos años los picos de ocupación. Hay filos vacíos, pero digamos que podemos llegar a 1.950.000 a 2 millones a 2 millones de animales a mediados de año. Uno ve que los dos rubros van a ser, los filos te están comprando, se han achicado mucho, desaparecido las pérdidas de los corrales. Hay mucha invernada muy buena, es la época. Todos los años para esta época compran mucho. El último dato que tenemos, firme, de entrada a los filos, que es del mes de febrero, 450.000 cabezas, es un dato extremadamente alto para el mes de febrero. Por el pronto es 10% más alto que el año pasado, para el mes de febrero. Y sabemos que en marzo, buena parte de esto que se está vendiendo, este aluvión de invernada que se está vendiendo, está yendo a los filos. No para un negocio largo ni un engorde largo, pese a que los números cierran, sino un negocio más corto. Acá pendiente también el fantasma de que todos los años, para febrero, marzo, abril, los precios son muy altos, entonces se estimula a encerrar y los precios después se quedan. Tenemos una diferencia con respecto a años anteriores, que si se llegan a quedar con inflaciones del 6 o el 7% mensual, anualizadas de arriba del 100 y del 120% anualizadas, como se está previendo, el negocio se deteriora totalmente. Se entran con valores y un poco más o menos de 3 meses los valores del gordo se derrumban y toda la operación resulta un fiasco. Pero digamos que del lado de los feedlot está casi garantido que en los próximos por lo menos 3 o 4 meses, por la cantidad de haciendas que están cerradas, por la estacionalidad muy fuerte que tiene el feedlot, aún en periodos. Ahora han mejorado mucho los números de filos, con lo cual se acentúa más esta tendencia, además, a quién vender. Tienen buena calidad de hacienda, tienen un poco más de plazo, y es una época en que todos los años la estacionalidad marca que se van llenando paulatinamente con la zafra. Y del lado de las vacas, lo que se está viendo es que viene
pese a que el volumen es muy alto, hay mucha vaca para salir consecuencia del estado en que está, que ni siquiera se va a llegar a tractar. Porque es ya visible que en el estado en que están los campos no va a pasar el invierno. Entonces, lo que se está viendo es si estamos en una faena mensual del orden de los 250.000 vacas, como estamos esperando para el mes de marzo, que encima es un mes largo. Estamos previendo que a mediados de año, para mayo, junio y julio, vamos a estar cercanos a las 300.000 vacas, porque hay una cantidad enorme de vacas para salir, sea por la situación de los campos, o sea porque los tractores están dando muy mal. Por cualquiera de las dos cosas, ya hay dos rubros que van a mantener alta la faena. La hacienda que sale del feedlot, 400, yo creo que vamos a tener unas 450.000 cabezas en febrero, vamos a tener una sorpresa en marzo con la cantidad de hacienda encerrada en los feedlots. Entonces, uno ve hacia adelante y ve una oferta abundante, menos novillo Hilton, menos novillo general, también abundancia de vaquillonas. Lo que uno ve hacia adelante es que se van a empezar a pagar, si no se está pagando ya, las consecuencias de una sequía de mucha gente. Mucha gente esperó porque tenían, por decirlo de alguna manera, la promesa o la expectativa de que en febrero empezaba a llover. No empezó a llover, empezó a llover tarde y mal en marzo. Hay zonas que han resuelto completamente, han tenido 100, 150, 200 milímetros o varios golpes de 50 milímetros. Pero digamos que hay claramente entre un 35 y un 40% del país que está en situación de emergencia. Entonces, en el corto plazo vamos a tener una oferta alta. Todo esto se revierte si tenemos una primavera lluviosa. Estamos entrando en un invierno muy, muy difícil porque no hay pasto en los campos, porque no se ha hecho el stock de pastos con que funcionan muchos campos de cría, para bien o para mal, funcionan así. Las reservas rajeras son en cantidad, en volumen y en calidad mucho más bajos que otros años, sean rollos, sea silaje de maíz, de praderas, de lo que sea. Estamos entrando en un periodo crítico. Vamos a entrar en un periodo crítico. Cada vez achica más el periodo donde tiene que darse las condiciones ideales para que se haga un stock de pasto para que el invierno sea, y además que el invierno sea benigno. Todo indica que la Niña en general ya pasó, que estamos en un proceso neutro y que vamos hacia adelante. En las informaciones que nos dan los meteorólogos, que vemos un periodo de neutralidad y ya pasado mitad de año, por los modelos que están disponibles, cualquiera puede consultar, entraríamos en un periodo de lluvia por arriba de lo normal. Entonces, pero faltan 3 o 4 meses para esa situación que eventualmente, cómo llegar y cómo una salida del invierno con muy pocas reservas, con reservas insuficientes y de mala calidad. No sería raro que el dato, por las entradas y salidas del feedlot, que el dato de existencias en los feedlots al 1 de abril de algo parecido a 1.700.000 cabezas, muy alto para la época, y vuelvo a repetir, va a seguir creciendo. Mirando un poquito más, con faros más largos, lo que estamos viendo es, en materia de tactos, están apareciendo tactos. Pocos porque están atrasados, porque mucha gente dejó los toros. Los que generalmente tactan tienen mejores valores, pues son esa mitad de las vacas que en números redondos, que están en manos de productores que tienen un campo mejor organizado, con algún programa servicio estacionado. Están apareciendo sanidad. Lo que está apareciendo, y acá el trabajo es ponderar los tres datos que me están apareciendo y que me acercan. Uno es gente que porque alimentó a la vaca, o porque gastó plata, porque vio el estado corporal, o porque entró en un estado corporal correcto y con la carga correcta y con el estado corporal correcto al servicio y lo empezó el 1 de octubre, estos son los menos, pero hay muchas sorpresas de tactar y encontrar 90%, 92% de preñez. Otro, dentro de los que hacen bien las cosas, es que aún haciendo bien las cosas están pagando 3, 4 puntos menos de preñez
pero vuelvo a repetir, es gente que hace temprano los tactos, porque hace las cosas temprano, porque tiene un ternero más pesado generalmente, mucho ternero de julio a agosto. Son campos mejor organizados, rigurosa la sanidad, han hecho ecografía o han hecho tacto, y lo que han encontrado, yo diría que han pagado con unos pocos puntos la seca, el calor, la falta de forraje. Ahora, para el grueso de los tactos que nos están acercando, hay caídas dramáticas. ¿Qué es dramáticas? Bueno, caídas que están en el orden de los 20 puntos, y muchos campos, sobre todo aquellos campos con problema de lo que sea, de enteque, de agua, de lo que sea, campos problemas, muchos de ellos en arrendamiento, que son campos difíciles, ahí se están encontrando, y en muchos lados se están encontrando tactos del 50%. Acá el trabajo es hacer el ponderado de todo esto. El ponderado de todo esto me sigue dando una baja en la tasa de relación ternero-vaca, que luego vamos a tener más disponible, del orden, una caída del no menos del 7%. 7% en 21 millones de vacas, 1,5 millones de terneros. Yo estoy viendo los datos y todas las zonas que ni siquiera han hecho tacto, por ejemplo, por el estado precario de las vacas. Muchas vacas que no se han vendido porque, sobre todo ahora cesado los calores fuertes e intensos, que entre el estado de la vaca, los calores, había miedo de acercarla a una feria, había miedo de llevarla al mercadero, de subirla a un camión. Tampoco se han hecho los tactos por los mismos motivos. Ahora van a empezar a aparecer tactos, muchos corridos. Los tactos que estamos conociendo estas últimas semanas, estos últimos 10 días, en general, son muy malos. Y las previsiones de los veterinarios es, por el estado corporal de los animales, por las olas de calor, por lo que decían los recorredores, por aquellos que hacían IATF y probaban un poco cómo estaba el celo, sobre todo enero y febrero ha sido perdido, o casi perdido, para el servicio. Vamos a tener más información. Todo esto va a generar una cantidad enorme de vacas, la disyuntiva de guardarse los vientres más jóvenes y demás, y empezar de vuelta o darle un nuevo servicio. En Argentina hay una conducta general en los criadores de descartar la vaca que no se preña. Y esta es una de las razones también, hacer esto durante años y años y años y años, que no haya la posibilidad de que haya una adaptación extraordinaria de la vaca, porque vemos vacas que han tenido índices, apenas ha caído el índice de preñez en rodeos que han estado sumamente restringidos de forraje. Una adaptación a la larga, hay una selección, fertilidad y se baja la heredabilidad, pero hay una selección por fertilidad a la larga, se expresa en situaciones como esta. No lo sé, solo dejo a modo a los veterinarios que escriban al canal rural y que nos aclaren esto. ¿Qué traería esto como consecuencia? Por la foto que tenemos hoy, que vuelvo a repetir, hay una cantidad enorme de gente que no tacta. El número reduce, siempre se habla de que es la mitad del rodeo nacional. Ahí es una caja de Pandora que no nos vamos a enterar cuál fue el grado de desastre hasta que en el segundo semestre del año, o con la vacunación del segundo semestre, empecemos a encontrar volúmenes mucho más bajos de aparición. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Una oferta muy alta, una exportación que se sostiene. Febrero, mes corto, 75.000 toneladas, es un índice relativamente importante. Es un volumen más alto que febrero del año pasado. Pero es evidente que uno mira la formación de los precios y ve, primero, desde el punto de vista de la formación de los precios, la demanda interna con una exportación que más o menos se mantiene, que ya es un dato, pero con una oferta de carne que crece, es probable que el consumo haya crecido 2, 3, 4 kilos en estos meses. Me dicen colegas, salvo que el volumen adicional de carne que se está generando lo tengan los exportadores lo tienen en cámara y va creciendo, cosa que dudo mucho. Pero digamos, si hay más faena y hay el mismo grado de exportación, hay más volúmenes destinados y aumenta lo que llama el consumo aparente, que se acaba de comer un sablazo del 40 o 45% en los precios al mostrador
se dio en enero, se dio en febrero, se dio en marzo, se terminó de expresar estadísticamente en febrero. Pero digamos, sabemos que las ventas de productos de consumo masivo están muy mal, pero es evidente que el precio relativo tan bajo de la carne vacuna ha obrado como estímulo para que tengamos esta novedad, que es que estamos consumiendo lo mismo, un poco más, de un producto que vale 45% más que hace 3 meses. Estas son victorias que pueden ser muy efímeras porque una inflación del 6 o 7% puede hacer pedazos todo de vuelta en pocos meses. Uno se estanca 2 o 3 meses y ya está de vuelta en valores de emergencia. Si vemos cuáles son los precios reales de la hacienda, para mí hay un componente esencial con respecto a los picos de precios extraordinarios que nosotros tuvimos en mayo-junio del año pasado para la hacienda a moneda constante, los valores más altos de la historia. ¿Qué faltó? ¿Qué falló? ¿Qué cambió desde entonces? Cambió básicamente para mí hay 2 cosas. La primera es que han caído los precios internacionales de la carne y la segunda que hubo un atraso, ahora no corregido. El gobierno decidió dejar de atrasar groseramente el tipo de cambio, pero ya el daño está hecho. Si uno ve con respecto a mayo-junio del año pasado, que había valores muy altos y un tipo de cambio que después lo atrasaron un 20%. Entonces, entre la baja del precio FOB a los cuales vende Argentina en el exterior, no inferior al 30%, se le agrega la caída en el tipo de cambio, la combinación de las 2 cosas da lo que nos dan los números. El poder de compra de 1 tonelada que Argentina exporta en manos de los exportadores, esa tonelada a la hora de gastarla en el mercado interno de Hacienda en pie, tiene por caída de los precios y por caída del valor real del tipo de cambio, tiene un poder de compra 37%, es una magnitud extraordinaria. Es una magnitud, claro, es una red, se está acelerando y acelerando, y claro, con una inflación del 5 o 6%, uno se baja de esa calecita un rato y después ya no agarra más. Hemos pasado de los precios mejores. Es cierto que hay un componente que es China. Pero es cierto que ese panorama de oferta moderada, precios muy altos para China, precios muy altos para Hilton, tipo de cambio que ya habían empezado a deteriorarlo, pero después lo deterioraron aún más, y que fue incubándose esta crisis cambiaria que no sabemos dónde termina. Siempre recordando que el sector ganadero le ofrece al gobierno todos los meses 200 millones de dólares que se los vende a 190 pesos. ¿Cuánto tiempo más va a continuar esto? Ahora, la otra manera de verlo es la influencia extraordinaria. ¿Qué es la explicación? Argentina ha cambiado contra la voluntad del kirchnerismo, contra la voluntad de todos, de una manera que es casi irresistible. Hay un plano inclinado muy fuerte que lleva a que Argentina no resista, gracias a Dios, no resista una demanda internacional muy firme con un protagonista excluyente que es China. Entonces, esa circunstancia excepcional de China en valores y con un tipo de cambio menos deteriorado que tenemos ahí, era lo que explicaba valores extraordinarios para la carne. Hoy que tenemos una oferta mucho más alta por razones estacionales y por la seca. Tenemos un tipo de cambio más débil y tenemos caída de los valores FOB, que es muy desparejo. Por ejemplo, el Hilton se ha recuperado. El Hilton le puede decir, bueno, estuvo en algún momento en $18.000. El Hilton estuvo muy excepcionalmente $18.000. También bajó a $9.000, no se podía vender. Pareció estabilizarse al principio del año en $10.000. Hoy estamos en 14.500, 15.000, primeras marcas 15.000 o algo más de 15.000, pero estamos en un valor que, visto lo que ha sido las subas y bajas de los últimos meses y los últimos años, es un valor muy aceptable, muy bueno. Hay otros mercados que cayeron, pero cayeron menos: el mercado chileno, el mercado de la tapa acuárica en Brasil, el mercado de Israel. Y luego viene el gran protagonista de las exportaciones, del aumento sostenido de las exportaciones argentinas, que es China, que hoy por hoy nos sigue comprando el 75-80% de lo que exportamos.
Vuelvo a repetir, a la hora de explicar por qué los precios no pueden repetir los valores extraordinarios de mediados del año pasado, una de las razones es la facturación, la cantidad de dólares que están entrando por exportaciones al negocio ganadero en la Argentina. A mediados del año pasado estuvo 3 meses seguidos en el orden de los 350 millones de dólares por mes y hoy está en el orden de los 210 millones de dólares. Y esos dólares no tienen el poder de compra, encima no tienen el poder de compra que tenían en mayo, junio del año pasado. Que ya venían cayéndose, pero después el gobierno lo sigue cayendo. Hasta que en algún momento da la impresión que dijeron, hasta acá el atraso cambiario, porque entonces ya estamos acumulando algo que nos va a llevar puestos a nosotros mismos y que no llegamos a las elecciones, cosa que este diagnóstico que sigue vigente. ¿Cómo evoluciona en el último año que tenemos esa facilidad de decir, frente a una inflación del 100%, el precio del novillo subió un 59%, atrasado. El precio del novillito menos atrasado, 65%. Pero la vaca gorda, 53% de atraso, 56% de suba en un año de 100% de inflación, y el precio de la vaca conserva, vaya novedad, frente a una inflación del 102%, como es el interanual, el marzo-marzo, subió solo el 31%. El precio del ternero, frente a una inflación del 102%, lo hicimos en el micro anterior, frente a un aumento en los costos ganaderos del 97%, apenas por debajo de la inflación, el precio del ternero subió solo 27%. Uno ve que las dos categorías más rezagadas es la tormenta perfecta. El criador pasó de ser el rey de la creación a caída de los precios reales del ternero, seca, pérdida de preñez, pérdida del valor del capital que tiene, caída del peso de todas las plagas juntas y encima una caída del precio del ternero muy significativa. Todo esto va a tener su revancha, cuando llueva, pero hay que esperar a que llueva y el criador lo va a agarrar probablemente con menos vientre, con menos receptividad en el campo y con una aparición 10, 15, 20% inferior. No sabemos. Entonces, los precios de la hacienda, en un contexto de inflación interanual del 100%, han crecido entre un 30 las categorías más reservadas, un 60 las categorías. Pero, evidentemente, en este ritmo de locura de inflación del 100%, no hay quien se salve. Es altamente probable que si llega a llover, ya las chances, ahora ya la preocupación ya no es si llueve o no llueve, sino ver qué se hace con los animales en este invierno, caídas de receptividad de 30, 40% en muchísimos campos, en grandes áreas del país, en grandes regiones del país, y que se corresponde ahora con caídas muy moderadas, muy tímidas en la cantidad de hacienda que se sacan los campos. Esa salida de los campos va a continuar y va a tener un punto donde se vuelva a llover y donde vuelvan a empastarse los campos a favor. Ya ahora en el corto plazo es difícil que eso suceda, que cambie la ecuación. China sigue la suspensión o el autoembargo, o llámenlo como llamen, la interrupción de esas exportaciones, que para ponerlo en números son 100.000 toneladas mensuales de Brasil a China. Nosotros exportamos a 40.000 toneladas mensuales, somos los segundos exportadores. Pero lo estamos manteniendo. Después viene Uruguay, 18, 20.000 toneladas, Australia, 15.000 toneladas. Ese es el panorama, con eso. Están los datos de enero y febrero de importación de China. Los esperamos. Hay una caída significativa con respecto a los picos irrepetibles de la primavera pasada. Un mes que se llevó a importar 270.000 toneladas. Pero uno ve enero-febrero, las exportaciones de China tienen una estacionalidad muy marcada por el año nuevo lunar chino, que hace que se compre mucha carne septiembre, octubre, noviembre, y después de las fiestas, y según cómo fueron las fiestas del año nuevo lunar, que este año tocó creo que fue el 19 de enero, después las entradas de carne, las importaciones de carne bajan todos los años, pero fíjense el numerito, en los 2 primeros meses del año, China, en crisis, fíjense que esto está recién saliendo de la crisis del COVID, de la política COVID-0, de la libertad total para circular, para la mercadería, para las personas, turismo, food service, todo.
Bueno, importó 423.000 toneladas, que es un 35% más que el primer bimestre del año pasado. Y una proyección simple de estas 400.000 toneladas, que no hay que hacerla porque es el bimestre más flojo, pero aún proyectando a 6 meses este bimestre al año, la que China va a comprar no menos de 2,5 millones de toneladas de carne. O sea, ya no están en los picos de importación, pagan entre un 30, un 32, 35% menos que lo que llegaron a pagar a mediados del año pasado, y están muy firmes, aún con la ausencia de la carne brasilera, no quieren pagar más. Ahora ha habido mejoras en esta semana, $50, $100 por tonelada, que como siempre decimos, primero cayeron $2.000 por tonelada las cotizaciones de los principales productos que se exportan a China y ahora están recuperando $300. En el fondo de la tabla. Muchos dicen, no es en el fondo de la tabla, son los valores medios que pagó China en esta corta historia que tiene como importador masivo de carne. La perspectiva por estacionalidad y por cómo China se está recuperando, y salvo que haya alguna otra cosa geopolítica que se nos está escapando, más que en Ucrania, en Taiwán, hay una recuperación económica evidente en China que se va a expresar. Siempre hay un delay entre que se manda, siempre lo decimos, entre que se exporta de Sudamérica, de Estados Unidos, de Australia, Nueva Zelanda, etc. Y llega allá. Bueno, esto probablemente está registrando estas 423.000 toneladas en 2 meses, una cifra asombrosa. Es un mercado de 200.000, arriba de 200.000 toneladas mensuales de carne. Y que, como siempre decimos, está empezando a comprar bueno. Está empezando a comprar más cortes, está empezando, es incipiente. El mismo proceso que siempre decimos se dio en Singapur, en Taiwán, en Corea y Japón, son los mercados más grandes de cortes enfriados del mundo. Entonces, Brasil sigue afuera de China. Se supone que esto se va a resolver con la visita del presidente, del ministro de Agricultura de Brasil a China en estos días, ya están allá. Que esto se va a resolver y que en algún momento se va a reanudar. Se han cumplido todos los pasos, se han presentado todos los papeles, China va a recuperar, y ese es uno de los motivos también por los cuales los importadores chinos no quieren pagar más. Brasil va a volver, es una cuestión de... Si no es una cuestión de días, es una cuestión de semana. Estamos con stocks muy elevados, habíamos comprado mucha carne, por eso no pagamos más ni pensamos pagar más. Siempre recordando, y con esto terminamos, que los precios internos de China están muy por arriba de los precios internacionales, a los precios a los cuales nosotros podemos proveer la carne. Un último dato. Ha reaparecido con mucha fuerza la peste porcina africana en China. Esto es para el próximo micro. Amigo de Carrera Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.